Ya está en el aire Juan Manuel Cao. A fondo. La cosa se pone mala. Fíjense que las tropas rusas no se han retirado de la frontera con Ucrania, donde continúan de forma amenazante. Estas son imágenes de maniobras que están realizando ahí pero muy cerca de territorio ucraniano. Y a todo esto, el régimen ruso de Vladimir Putin esgrimió hoy la soberanía de Cuba y Venezuela como pretexto para justificar un posible envío de tropas a estos países en medio del conflicto sobre Ucrania, ¿no? Cuba, a 90 millas de las costas norteamericanas, se volvería a convertir en la punta de lanza de Moscú en esta zona del mundo. No podemos olvidar que se trata de países soberanos, afirmó el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, en lo que parece una respuesta a la posición de la Unión Europea, que dijo que Ucrania era un país soberano y si quería escoger pertenecer a la OTAN, pues Moscú no tenía por qué intervenir ni impedirlo de ninguna manera. Y en este caso, el pretexto sería que Cuba y Venezuela pueden pedir la presencia de tropas, una justificación recientemente utilizada, por cierto, por Rusia para desembarcar tropas y paracaidistas en Kazajstán, a petición del dictador de ese país y en detrimento de los manifestantes pro democracia. Nos acompaña aquí en el estudio el coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos, Octavio Pérez. Coronel, muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos en línea a Simón Ferro, amigo, ex embajador de los Estados Unidos en Panamá en momentos claves de transición, cuando se traspasó el canal al país de manera soberana, analista demócrata. Muchas gracias, embajador, por estar con nosotros. Gracias, Juan Manuel, por la invitación. Muy bien, y yo quiero empezar con usted. ¿Cómo actúa la diplomacia en un caso como este de alta política y cómo evalúa usted lo que está haciendo ahora mismo el Departamento de Estado, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, embajador? Bueno, mira, lo primero que hizo Biden cuando entró a la presidencia fue un esfuerzo importante de reanudar las relaciones importantes con la OTAN, con la Unión Europea, que se habían casi desaparecido bajo la otra administración. El área de Ucrania es un tema que viene candente hace muchos años, desde la invasión y la anexación de Crimea. Y sigue siendo volátil. En los últimos 4 años, antes de esta presidencia, tuvimos un presidente que trató con guantes de seda a Vladimir Putin, lo admiraba, desmentía a nuestros propios departamentos de inteligencia para creer lo que decía Vladimir Putin. Tenía reuniones privadas con Vladimir Putin sin saber el Departamento de Estado lo que ocurría en esas reuniones. O sea, se trató completamente distinto a Rusia de lo que se trata hoy en día. Hoy en día tenemos una política fuerte y firme. Tenemos grandes problemas en Ucrania porque Putin está tratando de forzar la mano y de evitar que Ucrania, un país libre y soberano, como dijiste anteriormente, que quiere ser parte de la OTAN, como lo han sido ya 13 otras regiones o países que antes eran parte de la Unión Soviética. De los 30 miembros de la OTAN, 13 son ex países o regiones que eran controlados por la Unión Soviética antes de desmoronarse. Así que tenemos que tener una fuerza unida en contra de Ucrania y hoy en día la tenemos. Muy bien, tenemos acá al coronel Octavio Pérez. ¿Está de acuerdo con lo que dice el embajador? Difiero de él porque primero Jake Sullivan, que es el vocero que responde a esta amenaza de proyectar fuerzas, dijo que esto era una fanfarronada. O sea, lo peor que tú puedes hacer en la diplomacia es confrontarlo como si fuera, ¿cómo se llama? Como que eso no es válido, que lo que están haciendo ellos. Esto tiene mucho valor, tú bien lo dijiste. Es como un tit for tat. Los americanos dicen esa terminología, si así es de importante Ucrania para mí, debe serlo Cuba y Venezuela para ustedes, para que sientan el dolor de lo que es tener una amenaza en su frontera. Ahora, lo que sí distanció la administración anterior de la OTAN fue que no pagaban sus
pero nunca se ha claudicado en cuanto a responder a una amenaza de una confrontación de cualquier país en la OTAN. Y esa fue la confrontación que tuvo mayormente el presidente Trump con la OTAN, que no estaban pagando el 2% de su presupuesto bruto, que eso es lo único que se les pidió después de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, la realidad es esta. Cuando estamos hablando de lo que está ocurriendo ahora, que tú mencionaste, todo esto son posicionamientos que tiene Rusia. Una de las cosas más importantes va a ocurrir esta semana. El gobierno ruso hoy reiteró, Sergei Lavrov, el padre de todos los ministros de toda la vida, porque ha estado presente durante casi 8 o 10 administraciones, que exige que los Estados Unidos y la OTAN, por escrito, le dé pautas diciendo garantías que no van a anexar a Ucrania, que no van a anexar ninguno de los otros países, o proyectar fuerzas o mandar equipos, que ya está ocurriendo. Bueno, pero Chamberlain, Hitler le dio a Chamberlain también por escrito el compromiso de no invadir y luego invadió. Vamos a ver, embajador, ¿qué dice el canciller ruso? Adelante. Нашу политику не выстраиваем по принципу, что будет, если. Это скорее манера наших западных коллег, которые по поводу и без повода грозятся санкциями в отношении Российской Федерации практически ежедневно. Bueno, ahí está negándolo por completo. Embajador, ¿qué debe hacer Estados Unidos ante esa amenaza de que van a volver a ponerle la Guerra Fría a 90 millas de distancia? Bueno, primero los Estados Unidos tienen que responder fuertemente. El hecho es de que la amenaza rusa de enviar cohetes o soldados a Cuba es una amenaza que se tiene que ver si se puede llevar a cabo. Es una distancia larga, la logística es mucho mayor que la logística que tienen los Estados Unidos y la Unión Europea con las Fuerzas Armadas y los cohetes que hay ya hoy en día en Rusia y en algunos países excomunistas amenazando a Rusia. O sea que es un desbalance completo, es una amenaza de Rusia que se tiene que llevar a cabo, se tiene que tomar en serio, pero el hecho es de que sigue siendo una amenaza y un juego de ajedrez. Estamos jugando un juego de ajedrez, desafortunadamente en parte con posible escalación nuclear, que es lo que nadie quiere. Y Rusia está llevando a cabo este juego de ajedrez para ver si fuerza la mano de los Estados Unidos y de la Unión Europea. En este momento, todos esos ataques y amenazas han sido rechazadas firmemente por los Estados Unidos y por la Unión Europea. Los Estados Unidos ha dicho que claramente que siendo una nación soberana, Ucrania, si quiere ser parte de la OTAN, y dicho sea de paso, hoy en día los votos no están ahí para aceptar a Ucrania como parte de la Unión de la OTAN, que posiblemente es una de las formas de poder llegar a un acuerdo con Rusia. El hecho es de que esto se tiene que llegar a un acuerdo o va a haber una invasión rusa a Ucrania y van a haber sanciones extremadamente fuertes, las más fuertes que nunca se han visto, como dicen los Estados Unidos, contra Rusia y contra Putin. Y no creo que Putin quiera llegar a ese punto. También creo que es posible que exista una invasión. Putin es lo suficientemente irrazonable, aunque no es un tonto, pero ya ha llevado a esto a un lugar tan lejos que sí existe la posibilidad, y los Estados Unidos está tomando esta posibilidad muy en serio, como lo están tomando los países europeos y mucho más Ucrania. Ok, coronel, el embajador dice que sí, que él ve que es más que una fanfarronada. Ahora, exmilitares venezolanos y otras fuentes aseguran que hay presencia de asesores, incluso de militares y de armas rusas en Venezuela hace rato. Sí, y han estado cuidando sus bienes. Acuérdate que ellos han dado casi 300 millones de dólares en equipamiento que se le está desmoronando. Los Sukhoi 31 se están yendo con el salitre y hace año y medio vimos cuando movieron una gran cantidad. ¿Dónde? ¿En Rusia? En Rusia, hacia Venezuela para ir a ocupar y darle mantenimiento a ese equipamiento, porque si cae
Maduro, ese equipo lo van a rescatar y revenderlo en otro tercer país. Es mucho dinero. Los rusos necesitan Los reparar su rusos, equipo en Venezuela. esos son equipos reparados, segundas manos de la guerra de Afganistán, cosas viejísimas que le vendieron a Chávez y a Maduro durante estos años. Ahora, lo que estoy de acuerdo con el embajador es que no puede haber una proyección como la que hubo en la crisis de misiles. No va a haber. Primero, eso sería absurdo. Número dos, que las líneas logísticas, que lo hablamos la semana pasada, esos mismos puntos, es muy difícil. El costo sería sobre 22 millones de dólares diarios, con un país que tiene un crecimiento, un GDP de 1%, con todas las sanciones este año. ¿Qué te imaginas que él puede proyectar en este momento? Lo que sí podrías ver es un par de Tupolev, pudieras ver la visita del almirante Kishkov, uno de los barcos grandes a La Habana, a Venezuela. Ese tipo de amenaza es lo que es más factible. Ahora, en cuanto a atacar, volvemos a lo mismo, que estamos hablando ya más de 2 semanas sobre esto. Atacar es una guerra pírrica, no ganaría nada. El Donbass está destruido. Ocupar... Oiga, estoy bajo la influencia, una palabra a lo mejor no la correcta de usar, de una película que vi ayer sobre Winston Churchill que se llama Los días más oscuros. No sé si la ha visto, embajador. ¿Qué es exactamente esto? Nadie creía que los alemanes de verdad iban a atacar, que los alemanes iban a no sé qué, y cuando escucho ahora, discúlpeme, coronel, es como si estuviera escuchando los argumentos de quien no le creían a Churchill. Vamos, cuando regresemos de la pausa, a discutir otro ángulo, embajador, que es, ¿no será Cuba quien se está ofreciendo para esta amenaza? ¿No es a Cuba a quien le conviene la idea de que los rusos van a defenderle en caso de que hubiese algún problema con Estados Unidos verdaderamente preocupante para la dictadura? Eso y lo de Venezuela, ¿no? La presencia allí que... Les decía que exmilitares venezolanos están asegurando que hace rato que hay presencia de militares y asesores en Venezuela. Y otra duda, el silencio de Cuba y Venezuela ante estas declaraciones, han salido a defender la soberanía. ¿Por qué? Continuamos hablando con el coronel Octavio Pérez y con el embajador Simón Ferro, ex embajador de los Estados Unidos en Panamá. Embajador, según su experiencia, estas declaraciones de Moscú sobre llevar tropas a Cuba, ¿usted cree que se hicieron sin consultar con Cuba? Mira, es posible, pero no me sorprendería que lo hubiesen hecho en consultación, pero a sabiendas de que son vacías, ¿no? Mira, cuando la Unión Soviética y los Estados Unidos estaban en la Guerra Fría real en los 60, el mundo estaba dividido completamente distinto de lo que está ahora. En aquel tiempo realmente mitad del mundo, por lo menos mitad del mundo europeo, estaba bajo la esclavitud comunista, estaba el Pacto de Varsovia, habían misiles en todas partes. Hoy en día, con el desbordamiento de la Unión Soviética, Cuba y Venezuela saben que Rusia no los va a defender a ellos contra un ataque o una acción militar estadounidense. El aceptar misiles o tropas belicosas de forma belicosa en estos dos países los pone en una situación contra los Estados Unidos que ni ellos mismos creen que puede ser de beneficio para ellos, porque saben que Rusia no los va a defender. Es solamente una táctica de Rusia para poder tener ventaja en Europa, en el caso de Ucrania. Así que, mira, si consultaron con ellos o no, en realidad no creo que importa. Yo creo que estas sí son amenazas vacías, y yo creo que se deben tomar como eso, y los Estados Unidos creo que los toma de esa manera. ¿Usted cree que consultó o no consultó? Yo creo que no consultó. Yo creo, como dice el embajador, esto, como te digo, proyección de un par de avioncitos, visitas, sí, pero no pueden, por todo lo que hemos dicho, logísticamente, sostener diario 22 millones de dólares de gasto. Eso le está costando en Siria ahora por 4.000 soldados. Disculpe que yo les contradiga a los dos, porque ustedes los dos juntos y separados saben mucho más que yo de este tema, pero a mí me cuesta mucho trabajo creer que una declaración de este tipo, los rusos se vayan a arriesgar
a que Venezuela o Cuba les hagan un rechazo a sus declaraciones, haciéndolos quedar en ridículo, ¿no? Pero además, no solo que lo consultaran, sino que a Cuba y a Venezuela les conviene esta declaración. ¿Usted no cree, embajador? No, yo no creo. Mira, históricamente, si vamos hacia atrás 100 años, a principios del siglo pasado, con la dinámica geopolítica, con el tipo de tecnología que había en cuanto a armamentos, etcétera, con el tipo de diplomacia que se hacía, Ucrania, y asumiendo que Cuba estuviese bajo algún tipo de régimen como está hoy en día, aliado con la Unión Soviética, si te descuidas, los Estados Unidos hubiese canjeado a Cuba por Ucrania. O sea, tú invades a Ucrania, yo invado a Cuba y estamos echados. Hoy en día ya esa no es la política, no es la realidad que existe hoy en día, ¿no? En la política actual. De nuevo, Putin hace bien en mover esa ficha en el tablero de ajedrez y de decir, bueno, sí, pero no hay comparación ninguna entre Ucrania, geopolíticamente, militarmente, y Cuba y Venezuela. Los Estados Unidos y Europa ya tienen cientos de misiles en la frontera casi de Rusia. En algunos de los países, ex países de la Unión Soviética, están armados, son parte de la OTAN. Rusia está rodeada de estos países. Sin embargo, en el hemisferio nuestro, ese tipo de realidad no existe. Y yo creo que fuese bastante arriesgado y loco, en mi opinión, de que Putin tratara de recrear ese tipo de situación. A ver, usted dice que todo el mundo sabe que Rusia no va a venir a defender a Cuba. Y ahora yo pongo la pregunta al revés, y todo el mundo no sabe también que Estados Unidos no va a ir a defender a Cuba de los rusos en caso de que se produjera una... ¿Usted cree que si los rusos ahora entran en Cuba, ¿usted cree que los Estados Unidos va a invadir Cuba? Bueno, yo creo que los Estados Unidos sí entraría a Cuba si la sociedad civil se alza y se forma un descontrol y empiezan a matar. Yo creo que sí. No por los rusos. Y los rusos, como te digo, lo veo casi imposible que los rusos vayan a entrar. Ya la sociedad civil se lanzó a la calle y ya mataron. Pero, ¿no? Bueno, vamos a contestarte la pregunta tuya. Ajá, los rusos llegaron y pusieron tropas en Cuba. ¿Los americanos se van a meter? Eso no son... Primero, ¿Hay alguien que cree eso? la pregunta tuya fue si tú crees que fue consultado Cuba y yo estoy convencido de que fue consultado yo creo por que no. instinto. Yo para mí le conviene mucho a Raúl, le conviene mucho al régimen, dadas las circunstancias. Sí, porque internacionaliza su conflicto doméstico. Exactamente, porque ya tiene un arma de decir, mira, están aquí para ayudarnos el que se atreva a rebelar. Pero el problema no es ese. Le mete miedo a la población. Ese es el beneficio y la ganancia que tiene Cuba indirectamente. Pero esto fue una cosa estrictamente geopolítica, un peón que se movió que se llama Cuba y otro Venezuela, para in your face americano, te pongo tropas, te pongo 2 aviones Tupolev 160 con armas nucleares, vamos a negociar. Esto es lo que eso se levanta. Logísticamente yo no creo, te lo estoy diciendo, la primera división de caballería en el año 90 tardó 46 días movilizar 395 tanques y 28,000 soldados. Y eso con un esfuerzo tremendo y a un costo increíble. Y así hicimos con 6 divisiones en menos de 6 meses en el año 90-91. Putin no tiene ni la infraestructura para hacerlo ni nada. Mandar una brigada a estas alturas no va a resolver nada. O sea, tiene un valor simbólico a lo mejor. Tiene un valor simbólico. O sea, eso es el como dicen los americanos, the scheme of things, lo que querría Putin de todo esto. Le beneficia a Cuba porque están los rusos ahí, porque el que se trate de tirar la calle, oye, los rusos están aquí, no te atrevas. Embajador, disculpe que con su experiencia yo le lleve la contraria, es un poco mi trabajo, ¿no? Tratar de ver todos los ángulos. Los que observamos Cuba, y yo creo que los tres lo hacemos hace mucho tiempo, habremos notado, ustedes habrán notado que Cuba lleva rato buscando qué ofrecerle a Rusia o qué ofrecerle a China, porque Cuba le costó $5,000 millones anuales, según la Academia de Ciencias Rusa, a Moscú,
Y entonces Rusia dice, bueno, ¿para qué voy a volver a cargar con este muerto que me cuesta tanto dinero? Pero ahora le está ofreciendo algo, le está ofreciendo, qué sé yo, volver a ser la punta de lanza en una discusión internacional. Usted es el diplomático, no sé cómo se manejan esas cosas, no me la imagino, a ver. Mira, es posible, nadie sabe lo que está pasando por la mente de esta gente en Cuba, ¿no? Pero hace 60 y pico de años teníamos a un loco narcisista en Cuba que quería protagonizar mundialmente como parte de esta pelea contra el imperio americano y pensaba que él iba a ser persona importante en esa victoria y en esa guerra. Y por eso se prestó a poner a Cuba en gran peligro, ¿no? Nuclear, con una guerra contra los Estados Unidos y poner a Cuba y aliarla con el enemigo mortal de los Estados Unidos. De nuevo, yo puede que esté equivocado, pero yo creo que las cosas han cambiado. Yo creo que Cuba quiere tratar por todos los medios de mantenerse en poder, pero mantenerse en poder sin estar en la mirilla real de los Estados Unidos. Yo creo que fuese completamente absurdo que Cuba se ponga en esa situación de nuevo con un aliado tan poco aceptable como es Rusia en este momento. Rusia está tratando de proteger su frontera en contra de una amenaza real, en contra de una alianza real y fuerte entre los países europeos y ex países rusos de la Unión Soviética, y fuese completamente absurdo que Rusia intentara crear otro centro de fuego o de amenaza tan lejos de su frontera, sabiendo que no la puede defender. Así que, de nuevo, es posible. De nuevo, yo creo que esto es más mover la ficha, como dice el coronel, mover la ficha, y yo no creo que esto sea nada en serio. Yo pienso que Cuba fuese, aunque ha hecho muchas estupideces y la sigue haciendo, fuese bien tonta en ponerse y prestarse a eso en esta situación. A ver, otro ángulo, que estamos viviendo una era pacifista en Estados Unidos, ¿no? Hay una opinión pública y unos votantes cada vez más pacifistas, cada vez a cualquier presidente se le hace cada día más difícil declarar no una guerra, sino una escaramuza. Sin embargo, ese impedimento no lo tienen las dictaduras, y en Rusia, usted me disculpa, democracia no hay. Entonces, ahí me pregunto yo, ¿este pacifismo internacional no es una ventaja para los déspotas nacionales, no solo de Rusia, de Bielorrusia, de Kazajstán, de Venezuela, que saben que al final nadie los va a invadir? Los venezolanos actuaron con Trump todo el tiempo como si supieran que era una fanfarronada, para usar ahora el mismo término, embajador, ¿no cree usted? Bueno, mira, yo lo que creo es que esta amenaza, y de nuevo estamos discutiendo algunos de los mismos temas, ¿no? Pero yo creo que esta amenaza rusa es una amenaza real, es una amenaza donde es muy posible que se escale una guerra, y porque Rusia sabe que si invaden a Ucrania, los Estados Unidos y la OTAN no van a invadir o no van a defender militarmente a Ucrania. Eso se sabe, y yo creo que es reconocido hasta por la Ucrania. Ucrania puede que se faje y no se rinda tan fácilmente. O sea, Rusia a la larga tiene los armamentos para conquistar a Ucrania, pero a gran costo, yo creo, de vidas rusas. Y después lo que le viene arriba, diplomática y con sanciones del mundo entero, yo creo que es va a pagar una gran multa Rusia si hace lo que quiere hacer. A ver, me queda, disculpe, embajador, un minuto, ¿no? Para porque sé que no me he hecho entender, ¿no? Como dice usted, parece que estoy preguntando lo mismo, ¿no? ¿No cree usted que estos regímenes a veces, para mantener el orden interior, crean unos conflictos internacionales
que distraen. Eso es muy posible, pero volvemos a lo mismo. Él no puede darse un lujo de estar 30 días empantanado en una guerra porque, como dije, la economía está en desastre. No va a la guerra. No, pero es proyectado. Pero crea él la entra. tensión, ¿no? Sí, es la distracción, es una distracción, pero esa distracción vuelve a la realidad. It's the economy stupid, le costó a un presidente aquí. Eso dijo Clinton, ¿no? Y le va a pasar a él, porque internamente el tema de Ucrania es un tema de nacionalismo patrio, pero cuando es tú un te tema empantanes... que no me cabe en el tiempo que tenemos en televisión. Tiene que venir por acá, embajador, para discutir con más tiempo. Siempre es un gusto, ¿no?, conversar con usted y, por supuesto, coronel, ¿no?, que son los que tienen la experiencia. Nosotros aquí simplemente, como decían en mi barrio, ponemos la podrida. a ver por dónde es que le entra el agua al coco. Hoy vengo con el refranero popular en Ristre. A la vuelta.